Bienvenidos a todos y todas a nuestro primer episodio de Dimensiones de la Sociología. Yo soy Nailea. Y yo soy Keila. Y este es el comienzo de un podcast en el que se hablará de muchos temas interesantes de analizar en torno a la sociología. Pues bueno, quiero comenzar diciendo que en realidad nos sentimos muy felices y emocionadas porque hoy les traemos un tema muy interesante e importante, ¿no? Claro que sí, ya que hoy le dedicaremos el episodio a un concepto que engloba los diferentes factores que influyen en el desarrollo y bienestar de nosotros como personas, nada más y nada menos que el modelo biopsicosocial. Y yo creo que antes de entrar al tema de lleno, les comentaremos de qué trata este dichoso modelo tan utilizado en la medicina y en la psicología. Así es, el modelo biopsicosocial se trata de un enfoque que establece que son diversos los factores que influyen en el desarrollo y bienestar de una persona, ya sea en el contexto de una enfermedad, trastorno o discapacidad. Y como el propio nombre del modelo lo indica, son de tres tipos: biológicos, psicológicos y sociales. Y se preguntarán, ¿qué abarca cada uno de estos tres ámbitos? Pero no se preocupen, aquí se los explicamos. Empezando por el aspecto biológico, que se refiere a los aspectos físicos del cuerpo, como órganos y los sistemas que los conforman, y las funciones fisiológicas del ser humano. Por otro lado, tenemos el aspecto psicológico. Este se trata de todos los aspectos mentales y emocionales de las personas, como la protección, aceptación y la necesidad de expresar sus emociones y sentimientos. Y por último, el aspecto social, que nos habla de la interacción que tenemos los seres humanos, que comprende necesidades tales como el respeto, comprensión, compasión, comunicación y el asociarse con otros seres humanos. Bien, una vez explicado esto, como les comentamos anteriormente, este modelo está basado en la idea de que en todas las fases de una determinada enfermedad, trastorno o discapacidad coexisten los tres tipos de factores mencionados, a los que también podemos añadirle los factores espirituales. Es decir, todos estos factores se combinan para influir tanto en la salud como en la enfermedad. Y es que desde este enfoque se trabaja para el bienestar no solo de la persona o el paciente, sino también del de su familia y comunidad. Pero ahora sí, vamos de lleno en el tema. ¿Qué les parece si analizamos este modelo a partir de un tema que todos conocemos, la pandemia por COVID-19? Y es que actualmente estamos atravesando por una pandemia de un famosísimo virus llamado COVID-19 que descontroló a todo el mundo y provocó decadencia en estos tres aspectos. Acompáñenos a analizar lo que ocurre o ha ocurrido en la sociedad a causa de este virus. El COVID-19 llegó a nuestra vida causando caos, pero no solo lo causó en nosotros, sino en otros grupos sociales que conocemos, como son la niñez, la adolescencia, en mujeres, en adultos mayores, en familia y en la sociedad en general. La niñez. Pudimos ver que la pandemia nos afectó a todos de diferentes maneras, pero empezamos hablando de cómo es que afectó en la etapa de la niñez. En el aspecto biológico, la mayoría de los niños no se están viendo tan afectados como los adultos. En su mayoría los niños tienen síntomas leves o no tienen síntomas. Sin embargo, los niños que tienen afecciones como obesidad, diabetes, asma, enfermedades cardíacas o afecciones congénitas tienen un riesgo más alto de enfermarse gravemente de COVID-19. Se podría decir que los niños se ven afectados de una manera más leve, ya que hay otros coronavirus que se propagan en la comunidad y causan enfermedades como los resfriados. Los niños se resfrían muy comúnmente y quizás de esta manera es que su sistema inmunitario está preparado para proporcionarles alguna protección contra el COVID-19. Hablando del aspecto psicológico, durante el confinamiento, la mayoría de los padres presentaron mayores niveles de estrés. Eso conlleva repercusiones emocionales negativas en los niños, obviamente. El cierre de las escuelas, parques y jardines afectó la rutina que tenían los niños, y eso de alguna manera causó alteraciones en el comportamiento y en el desarrollo de las habilidades sociales que poco a poco iban construyendo.
También se limitó el tiempo de exposición al aire libre y desató un estado de sobreconsumo de tecnología, exceso de apego, irritabilidad, miedos, pesadillas, psicopatologías y como la depresión o el pánico. Todos hablamos sobre los riesgos físicos que la pandemia les puede causar a los niños, pero creo que nadie habla sobre cómo esto les va a afectar en el aspecto social. Sabemos que el distanciamiento físico y social es una de las mejores herramientas para evitar el contagio por COVID-19, pero esto ha afectado la capacidad de que los pequeños puedan pasar tiempo con sus amigos. De esta manera, los pequeños llegan a enfrentar retos emocionales. Como padres, creo que es importante que le tomen más importancia a esta situación, ya que si no hacen algo para ayudar a sus hijos, entonces estos en un futuro van a tener serios problemas al momento de querer hacer amistad o relacionarse con otras personas. Pueden ayudarlos a comunicarse con sus amigos a través de cartas, llamadas o incluso videochats. Es el turno de la adolescencia. Uy, si la adolescencia suele ser una etapa complicada, la epidemia del coronavirus la hizo todavía más difícil. Veamos. En el aspecto biológico, al igual que en el caso de los niños pequeños, estos pueden ser infectados por el virus que causa el COVID-19 y pueden propagar el virus a otras personas, pero suelen no presentar síntomas, o sea, suelen ser asintomáticos. La mayoría tienen síntomas leves o no han presentado síntomas en absoluto. En el aspecto psicológico, la mayoría de los jóvenes han reportado sentir ansiedad y depresión, aunque la principal razón que influyó en sus emociones actuales es la situación económica. Se vieron con menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban y se sintieron menos motivados a realizar actividades habituales. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada y una situación que genera elevada preocupación es que la mayoría ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. En cuanto al aspecto social, yo creo que más allá de enfermarse, el bienestar social de muchos adolescentes se ha visto afectado por la pandemia. El distanciamiento físico, social, como herramienta para evitar estar expuestos al virus y para desacelerar su propagación, provocó tener que distanciarse físicamente de los seres queridos, como amigos, novios o novias, familiares o la comunidad religiosa. Y los adolescentes son los que principalmente presentan dificultades para adaptarse a las nuevas rutinas sociales. Los cierres de las escuelas a causa del COVID-19 han llevado a los adolescentes a tener que tomar clases desde su casa, cosa que ha significado un cambio en la forma de acceder a servicios esenciales para el desarrollo y ha sido un obstáculo para la continuidad en el desarrollo de los adolescentes en cuanto a las habilidades atléticas y formación práctica con posibles impactos en la educación superior y su futuro profesional. En realidad considero que para ellos el distanciamiento físico se siente como si la vida estuviera en suspenso, aunque bueno, para todos, ¿no? Ya que cumpleaños, ceremonias, fiestas de graduación, reuniones con amigos, planes de vacaciones, por mencionar algunos de los muchos eventos significativos en la vida que los jóvenes podrían haberse perdido durante el COVID-19. Y eso, sin mencionar que el aumento de su actividad en línea también hace que corran mayor riesgo de sufrir daños en línea, como la explotación sexual, el ciberacoso, las conductas riesgosas en línea y la exposición a contenido potencialmente perjudicial. Las mujeres han sido uno de los grupos que se ha visto más afectado, así que a continuación les vamos a mostrar qué es lo que ha pasado con este grupo social durante esta pandemia. En el aspecto biológico, a pesar de que el porcentaje de infección no tiene una diferencia significativa, la tasa de mortalidad frente a esta pandemia en las mujeres ha sido de 1.7%. Muchos investigadores intentan saber cuál es la razón de la resistencia de las mujeres al virus y llegan a pensar que es gracias a causas biológicas y a sus raíces en el estilo de vida. Una de las posibles razones radica en los estrógenos, ya que estos pueden estimular aspectos de la inmunidad que son bastante importantes para la eliminación de una infección viral y responder mejor a una vacuna.
En cuanto al aspecto psicológico, cuando recién empezó la pandemia y el confinamiento, empezaron a surgir temores de infección, frustración, miedo a salir a la calle y más que nada pérdidas financieras, que esto fue lo que más afectó principalmente a las mujeres que se encargaban ellas solas de ser las proveedoras del hogar. Según estudios, el 12% de las mujeres informaron un incremento de malestar psicológico, el 37% tenían más problemas para desconectar las preocupaciones, el 80% informaron que había aumentado el grado de incertidumbre desde que se inició la crisis sanitaria, el 44% de las mujeres indicaron que habían experimentado ataques de angustia y ansiedad. El 48% informaron haber experimentado un aumento de sentimientos depresivos, mientras que por último el 52% señalaron que habían experimentado mayores niveles de irritación y enfado. Uy, en lo personal yo me identifico mucho con este último grupo. Con respecto al ámbito social, hemos visto durante los últimos años que ha habido efectos muy desiguales de las crisis y recesiones económicas sobre las mujeres. La pandemia ha producido una nueva crisis que vuelve a tener estos efectos muy desiguales sobre hombres y mujeres, aunque en este caso tiene diferencias relevantes. La primera diferencia es que la crisis provocada por la pandemia produce una mayor caída del empleo femenino. Muchas han tenido un 19% más de riesgo de perder el empleo que los hombres. Y la segunda diferencia es que esta crisis, respecto a las anteriores, en relación con la desigualdad de género, es que en esta se ha incrementado en mayor medida la demanda de trabajo doméstico no remunerado. Bien, ahora pasemos a hablar de la mayor víctima del COVID-19, las personas que me atrevo a decir fueron y siguen siendo las más perjudicadas con esta pandemia. Y es que hay varios factores que pueden favorecer que estos sean más vulnerables a sufrir complicaciones. Incluso la pandemia fue definida como una emergencia geriátrica. Así es, estamos hablando de los adultos mayores. En el aspecto biológico, se observa cómo, según aumenta la edad, también lo hace la tasa de letalidad del virus. Por tanto, las personas de mayor edad son también las más vulnerables al coronavirus. Todo esto debido a varios factores que pueden favorecer que los adultos sean más vulnerables a este virus, como la inmunodeficiencia, ya que con la edad nuestro sistema inmune se va deteriorando. Otro es el estado de salud general, pues un organismo más envejecido predispone a un peor funcionamiento de los órganos, lo que los hace más vulnerables a estas complicaciones. Es que de mayores es normal ir acumulando enfermedades que no tienen que ver con las infecciosas, pero que pueden favorecerse. En realidad, cualquier enfermedad previa puede agravar algún tipo de infección. En el aspecto psicológico, los adultos mayores han experimentado una amplia variedad de alteraciones psicológicas, las cuales pueden influir en su salud mental. Dichas alteraciones, propiciadas muchas veces por el cambio brusco que ha significado el estar en confinamiento y la interrupción de actividades cotidianas a la cual dedicaban gran parte de su tiempo y energía. Entre los síntomas psicológicos más comunes a manifestar figuran la preocupación, tristeza, sentimientos de inutilidad y confusión, así como miedo, inquietud, inhibición e irritabilidad, así como pensamientos irracionales, creencias y expectativas negativas sobre sí mismo y la realidad. Y pues por otro lado, en el aspecto social, su economía fue en declive, con desempleo, incapacidad de jubilarse, bajos ingresos y distribución de la riqueza con la familia, hubo una fuerte caída de la ocupación y la modificación de ambientes laborales, con un aumento de riesgo de pobreza. También las restricciones a la relación social, si bien es una medida preventiva, aumentan el problema preexistente de soledad y aislamiento típico de las personas mayores y las consecuencias en la salud de la desconexión social que existían ya antes de la pandemia y su estrés por la preocupación excesiva por todo lo que sucede, el estar hiperalerta, es otra de las manifestaciones de ansiedad en estos momentos a tener en cuenta por la familia. Familia, si está escuchando esto, apoye a sus adultos mayores. Y pues bueno, de hecho, es su turno. Ante la crisis y la contingencia por el COVID-19, la familia volvió a ser el ámbito de soporte.
en el que efectos de emergencia recaen, así que a continuación hablaremos sobre esta parte fundamental en la que se convirtió durante esta emergencia sanitaria. En el aspecto biológico, todos sabemos que el COVID es bastante dañino tanto para los más grandes como para los más pequeños. Claro, unos en menor medida que otros, pero nadie queda exento de un posible contagio. Por eso es importante que los grandes como responsables tomen las medidas necesarias y le enseñen a los más pequeños a hacerlo, para que de esta manera se eviten contagios y haya menos deserciones en las familias. Por el lado del aspecto psicológico, los padres han potenciado los roles que ya tienen y añaden el de psicólogos, empezando por la gestión de las emociones, tanto las propias como las de los hijos. Es bastante importante que los padres no se estresen cuando el niño tenga cambios de humor y la madre y el padre lo vean como algo normal o no se desesperen, ya que el autocontrol de los adultos se tiene que cultivar para evitar momentos tensos innecesarios. En el aspecto psicológico, los adultos mayores han experimentado una amplia variedad de alteraciones psicológicas, las cuales pueden influir en su salud mental. Dichas alteraciones, propiciadas muchas veces por el cambio brusco que ha significado el estar en confinamiento y la interrupción de actividades cotidianas a la cual dedicaban gran parte de su tiempo y energía. Entre los síntomas psicológicos más comunes a manifestar figuran la preocupación, tristeza, sentimientos de inutilidad y confusión, así como miedo, inquietud, inhibición e irritabilidad, así como pensamientos irracionales, creencias y expectativas negativas sobre sí mismo y la realidad. Creemos que el modelo biopsicosocial está bastante completo referente a lo del COVID-19, ya que muchas veces solo nos centramos en el área de la salud, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo eso. No nos fijamos cómo está una persona con respecto a sus emociones, si está sufriendo cambios tanto emocionales como psicológicos, y esta debería ser una parte bastante importante, ya que es la base de todo ser humano, su socialización con los demás y la expresión de sus emociones en cualquier modo, porque ¿de qué nos sirve estar bien de salud física si emocionalmente ya no sabemos cómo seguir adelante? Además, que hoy, más que nunca, debemos fortalecer los valores como la empatía, compasión, generosidad, bondad, gratitud, humildad, obediencia y cooperación. Porque a pesar de la distancia, sabemos que no estamos solos y debemos mostrar a las personas que sienten que lo están, que nos tienen a nosotros, que tienen a una persona en la cual pueden confiar. Y bueno, por lo pronto vamos a dejar esto hasta aquí hoy, esperando que este ejemplo les haya servido para comprender este tema. De igual forma, los leemos en los comentarios, cualquier duda que tengan y esperamos que nos cuenten a ustedes en qué les afectó o benefició esta pandemia. Gracias y hasta el próximo capítulo.